Hola entusiastas de la IA, el día de hoy les voy a presentar mis aprendizajes luego de haber implementado exitosamente un producto con enfoque de agente IA. Este tiene capacidades de traducir solicitudes de un usuario a lenguaje SQL y poder recomendar productos e incluso más. Así que les invito a quedarse hasta el final porque está lleno de aprendizajes y sobre todo para que lo tomen como línea base para sus implementaciones y aprendizajes. Ahora vamos a revisar los 3 actores clave que nos ayudarán a implementar esto. El primero, Flowise, como lo vimos en otros videos de mi canal, es una aplicación robusta, low code, no code, para poder implementar con adaptabilidad agentes modernos de IA generativa, incluso con enfoque agentic, que es uno de los recientes enfoques más modernos y sofisticados para implementar este tipo de agentes para este año 2025, y vamos a ver un poco cómo nuestra prueba de concepto apunta a este tipo de modelo. También vamos a usar un reciente modelo del lenguaje que es DeepSeek, que es un modelo chino recientemente lanzado y que ha puesto en jaque y rivaliza en los benchmarks con modelo frontera en la familia de OpenAI e incluso también con Sonnet de Cloud. Pero ahora con este nuevo modelo hemos visto resultados muy favorables. También usaremos N8N, que es una herramienta bastante robusta, sofisticada, con una curva de aprendizaje técnica un poco alta, pero realmente sirve bastante bien para poder automatizar esos workflows con el que se van a integrar nuestros agentes IA. Ahora, como ya mencioné, vamos a usar, por supuesto, capacidades de base de datos transaccionales y en este caso vamos a usar Postgres, pero les invito a que puedan probar con otras, es adaptable a eso. Incluso no base de datos no relacionales, que ya se escapa del alcance de este video, pero les invito a que prueben también ese enfoque. Ahora, sin más dilación, vamos a ir. Bien, el primer paso en este marco multicriterio y estructurado para poder implementar soluciones de IA generativa, recomiendo empezar con plantear la pregunta. Y esta How Might We habilita mucho definir eso con el cliente. En este caso, ¿cómo podríamos recomendar mis productos de manera personalizada y en tiempo real y en volumen durante esas visitas de mis usuarios mientras los califico y descubro nuevos potenciales perfiles de compra? Esta pregunta realmente ya a lo mejor siempre se ha venido planteando desde que existen los productos digitales, en este caso, en este contexto, y se han, por supuesto, apreciado ciertas soluciones tradicionales, pero ahora con el advenimiento y el potencial de la IA generativa, realmente es buen momento para poder replantearse qué tanto se puede hacer. Justamente eso fue lo que hicimos a partir de esta pregunta. Esto definitivamente como segundo paso planteó definir el caso de uso que vamos a abordar, y este se enmarca dentro de un asistente de SQL con ciertas capacidades y tareas de CRM. También vamos a especificar concretamente para este scope o alcance cuáles tablas de la base de datos vamos a poner en acción para la agente IA generativa, y en este caso listamos algunas cuantas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y se seguirá demostrando que estas soluciones cada vez son más potentes, más precisas, en tanto las especialices, y por lo tanto en tener este marco de seleccionar cuáles tablas serán parte de tu alcance para poder tener ciertas acciones, va a desempeñar un papel clave al momento, sobre todo al inicio del proyecto o el piloto o prueba de concepto, como en este caso, de hacer este video, para que puedas ir evaluando ciertas métricas que vamos a luego ver a continuación. Vamos a ver un poco estas tablas cómo lucen por dentro. Aquí estoy usando de manera local pgadmin para poderle instanciar, en este caso Postgres. Y aquí vemos que en estas tablas, por ejemplo, que tengo las propiedades de cada una de las tablas, sus atributos. En caso de Product Catalog tendremos estas. En caso de Customers, las típicas de aquí. En caso de cupón de descuento y también inventario. ¿Por qué? Porque queremos, por ejemplo, trabajar con un caso típico en el que el usuario pregunte sobre ciertas descripciones de un producto sin necesariamente saber el nombre exacto, y por supuesto este cliente también pregunta por cierto cupón de descuento, a lo mejor en un rango, un porcentaje, y que necesitará saber cuántos de ellos estará disponible, porque eventualmente si hay muy pocos, entonces gatillará el factor y el sesgo de escasez en la toma de decisión de este cliente, y será bueno también exponer esa información. En este caso, por eso trabajaremos con estas tablas, y nuestra prueba de concepto empezará a elaborar, a corroborar y usar esta información. Luego, para trabajar de manera aislada y controlada en este proyecto prueba de concepto, recomiendo usar algunas aplicaciones, por ejemplo, para levantar servicios, instancias, como Railwall. En este caso yo tengo levantada este servicio de Postgres, en el cual ya he registrado datos, he moqueado datos para que nos sirva justamente de ejemplo para poder comparar lo que dice la IA generativa
versus lo que efectivamente tenemos en nuestra tabla. Y yo recomiendo progresar de esta manera, de manera controlada. En este caso yo tengo, por ejemplo, registros de pantalones, su respectiva información. Como vemos, toda esta información. También tengo headphones, tengo laptops y tengo smart TVs. Entonces, esto serviría justamente para poder corroborar la fiabilidad del modelo. Ahora, volviendo a nuestro marco de decisión, vamos a también decidir qué tipo de IA vamos a necesitar. Claramente hay dos que podemos seleccionar. Cada uno es relativamente más costo eficiente. Una es la IA generativa y la otra es la predictiva, la tradicional Machine Learning, la que te ayuda básicamente a predecir numéricamente o predecir categorías o, ya sabes, en un dataset. Sin embargo, en la IA generativa hemos visto cada vez un overlap por ejemplo, en absorber esas tareas de la IA predictiva, que ahora la IA generativa lo hace bastante bien gracias a las capacidades de los modelos de lenguaje grandes. Entonces, incluso vemos, por ejemplo, el análisis de sentimiento, que nuestra IA generativa lo hace bastante bien, incluso con mucha mayor facilidad que lo que venía haciéndose de manera muy técnica en el campo y contexto del Machine Learning. Entonces, vamos a quedarnos con la IA generativa, con generación de texto a texto. Y sí, recomiendo hacer este ejercicio para también ver las posibilidades de qué tanto se puede ser una costo eficiente también. Vamos, como tercer paso, vamos a comparar para determinar si nuestra IA es un buen caso de uso para este problema. Y para eso recomiendo tener estos tres criterios como punto de decisión: la calidad de la inferencia de nuestro modelo, del tipo de IA que hemos usado, versus simplemente no recurrir a ella. El costo versus el beneficio. Vamos a ver un ejemplo ahorita de lo que supone también ponderar el costo de implementación, el costo de entrenamiento, de mantenimiento en el mediano y largo plazo, y por supuesto compararlo con tu segunda mejor opción. Y finalmente la escalabilidad y la experiencia de usuario. También queremos que nuestra implementación pueda llegar a la máxima escalabilidad actual de la totalidad de la base de usuarios o de las visitas recurrentes, sin degradar la experiencia de usuario. Entonces, para ellos, esto recomiendo que lo vayan elaborando como un borrador en alto nivel, pero claramente este tipo de proyectos, benchmarks que ustedes pueden encontrar, como este video, les ayudará a dibujar una línea base sobre la cual tomar una decisión. Claro, esta información necesitas trabajar de manera iterativa mientras van implementando esta solución, y para ello un buen, fuente de aprendizaje será una prueba de concepto de este modelo. Justamente este video pretende ayudarles a tomar las consideraciones para poder implementar y extraer la data, la confirmación que necesitan para avanzar. Ahora, yo ya he desglosado, este es un proyecto que hemos implementado, tomó algunos meses, hemos progresado desde esta prueba de concepto y hemos progresado también en porcentajes de escala para el cliente, y después de esta implementación les traigo ciertas síntesis de esos aprendizajes ya resumidos en esta tabla. El lado izquierdo es la implementación con la IA generativa, el lado derecho básicamente la implementación clásica que mantenía el cliente. Aquí lo voy a comparar para dimensionar algunos números importantes. Así que vamos primero con el criterio de calidad. Y vemos claramente aquí que tuvo resultados más altos versus el tradicional que mantenía el cliente, ya que mejoró mucho la precisión y también incrementó la efectividad del lead nurturing que realizaban los agentes, por ejemplo, de marketing y de customer support. También mejoró muchísimo la velocidad, ya que nuestra agente ya pudo manejar y también actualizar información de los leads hasta un 50 o 60% más rápido que su contraparte. Y en escalabilidad vimos que podía manejar el doble de volumen sin necesidad de impactar la eficiencia del workflow implementado. Ahora, aquí viendo el gráfico, vemos que, por ejemplo, el naranja es la IA generativa y el azul la tradicional. Y hay dos indicadores clave que nos ayudó a validar esa primera prueba de concepto. En este caso, click-through rate, que es el indicador que mide el clic que realiza un usuario y que justamente mide la intención de si le parece útil o no la lista, en este caso, que la IA generativa brindaba como lista de argumentación. Entonces, ese era un indicador bastante importante que medimos y justamente representó un porcentaje de casi del 20%, en este caso superior que la manera tradicional. También vimos que este otro indicador de tiempo de espera en consultas, es decir, cuánto tiempo en promedio pasaba un usuario promedio a realizar consultas, sea en la página de Product Catalog, hasta encontrar el producto que realmente le interesaba y realizar su primer clic. Entonces vimos que con una interacción con la IA generativa en chatbot, vimos que ese tiempo se redujo hasta la mitad. Eso acotando por lo tanto los tiempos de conversión y finalmente mayor flujo de caja para la plataforma. Luego vimos cómo vamos a sopesar el factor de costos en el corto y largo plazo. Claramente esta implementación supuso un esfuerzo relativamente mayor para el cliente, quien ya había hecho algunos esfuerzos y que le tomó menos compromiso económico. Sin embargo, en el largo plazo,
hicimos la proyección de que esto reducía el costo operacional hasta un 40%, a diferencia de su manera tradicional, que realmente lo único que iba a traer al cliente era incrementar realmente los costos de esfuerzo manual hasta un 60%, encareciendo mucho el servicio. Y esto es básicamente porque tenía que depender mucho de la contratación de más y más personal en customer support, en marketing, para poder soportar este tipo de tareas, este tipo de casos de uso. Y en mantenimiento vimos que el esfuerzo de mantenimiento sí se necesitaba mantener, y en algunas instancias de esta implementación se incrementó debido a costos de reentrenamiento del modelo, mientras ganaba escalabilidad y por lo tanto había que irlo afinando. Entonces, por el lado de retorno de inversión, vimos que el ratio de conversión mejoró hasta un 30% de métricas clave que vamos a ver acá. En este caso, yo les enseño que aquí tenemos en azul la mejora de la conversión, que con la agente IA notablemente superior a lo que venía haciendo el cliente. También vimos que la mejora, las engagement, que es básicamente las interacciones que sostenía el usuario con la agente IA, era muy superior a lo que podía realmente hacer sus agentes de su equipo de soporte, dado que esto es una solución 24/7 días a la semana y con una interacción instantánea y personalizada, y por lo tanto esas conversaciones se dieron de manera bastante fluida. Y finalmente, el esfuerzo de implementación, si bien se incrementó relativamente a lo que él ya había realizado, esto notablemente se compensaba con los resultados en esa primera prueba de concepto. Así que lo que se tradujo finalmente en un beneficio económico en una proyección mensual y anualizada. Como siguiente punto, es necesario que definan el resultado ideal y el objetivo del modelo, porque así van a poder contrastar entre si el modelo va performando hacia los umbrales que ustedes desean como ideal. Entonces es necesario definir esos dos para definir ese contraste, si nos estamos acercando o no. Ahora, en este ejemplo, tenemos dos intenciones para nuestro resultado ideal. Una es la argumentación del producto, que es lo que se centrará justamente en demostrar nuestro caso de estudio, y en el video por ejemplo, posterior, donde se ve la implementación del mismo, en el que la IA debería generar de manera precisa un productos recomendados de manera personalizada, basada en la experiencia del usuario, el comportamiento del usuario, preferencias o interacciones pasadas que se realicen en esa conversación, ya que nuestra gente debería tener capacidad de memoria. Ahora también vamos, como segundo resultado ideal, es la calificación y descubrimiento de nuevos leads. Nuestra gente ya debería identificar, categorizar y también puntuar esos leads basados en la probabilidad de conversión, también considerando su engagement con la conversación y perfiles de atributo del cliente, en este caso una vez ya logueado, y intención de compra. Ahora, los objetivos del modelo van a ser claramente dos. Nuestro modelo IA debería dinámicamente generar esas queries de SQL basados en las inputs del usuario y extraer, metadata relevante para recomendar las opciones más adecuadas para el usuario. Y también en el contexto de calificar el lead, debería también procesar datos de CRM, analizar esos patrones y también puntuarlo, el lead basado en criterios predefinidos. Eso es posible, y eso justamente el mayor valor será poder refinar el buyer persona en tiempo real, tanto del concurrente en la base de usuarios, como para descubrir el perfil de compra de nuevos segmentos que aún no están registrados en la base de usuarios, que son simples visitas, y eso les permite al usuario, al cliente en este caso, descubrir nuevos potenciales segmentos de mercado. Y justamente por eso este caso de uso es bastante robusto, pero en este caso, dada la complejidad de esta implementación, vamos a entrar solamente en este primer approach de recomendación del producto. Ahora, esta es una tabla que resume lo que ya he mencionado, y aquí yo les recomiendo usar un marco de decisión para definir cuál es el caso de uso de IA generativa que vas a usar. Yo les recomiendo empezar con esa pregunta: ¿cuál es el objetivo primario de tu caso de uso? Bien, aquí tú vas a hacer una serie de preguntas. En este caso vamos a usarlo en nuestro caso de uso. ¿Va a generar contenido, ideas o expandir el input del usuario? En nuestro caso no lo hará, así que vamos a continuar con esta pregunta. ¿Va a resumir, condensar o extraer puntos clave? Y la verdad que sí lo va a hacer. En un momento nuestra gente ya va a tener que condensar esa información del volumen de metadatos de la base de datos para poder elegir cuál es la información más relevante, hacer una descripción más acotada y no llenar esa conversación de información pesada. También lo que va a necesitar es luego preguntarnos: ¿va a transformar datos y convertirlo en formatos? Claramente que sí, va a convertir el formato del usuario, la solicitud contexto del usuario en lenguaje natural a un lenguaje SQL. También va entonces a buscar patrones, información específica o patrones
en nuestro caso no lo hará. Continuamos por acá. ¿Va a desempeñar acciones o ejecutar comandos basados en el input? Sí, va a ejecutar acciones, o bien llamados call actions, o function calling, para poder, por ejemplo, comunicarse a través de ciertos endpoints con ciertas APIs para poder extraer esa data de la base de datos, en este caso Postgres. Y así, esa es la manera que yo lo recomiendo, porque al hacerlo de esta manera, ustedes van a poder ser estructurados, ya que cada una de estas selecciones indica que hay ciertos específicos prompts para poder jugar, tenerlos como base, como una base de conocimientos, cuáles son los prompts más efectivos, y a partir de ahí hacer experimentos para ver cuál performa mejor. Así que esta es una manera muy ordenada, y cada una de estas categorías ayuda a ser más sistemático y profesional en esta implementación. Hay otras preguntas adicionales, por ejemplo acá, si en nuestro caso el uso requiere múltiples outputs o cadena de pasos, hemos visto que sí, se van a necesitar estos tres tipos de categorías de prompts, así que vamos a considerar múltiples categorías, y hay una secuencialidad que vamos a tener que también darle, y ahorita voy a hacer un esbozo de cómo va a lucir en borrador. También hay otras preguntas adicionales, ¿sí? Como en este caso, que podemos seguir haciéndolo para tener más comprensión de lo que vamos a implementar, y que lo recomiendo bastante. Esta información yo se los voy a compartir probablemente justo debajo de la descripción de este video, para que puedan acceder a este material y eventualmente incluso construir un agente de soporte con estos prompts, que los ayuda básicamente a construir esta lógica y preparar un documento que les ayuda justamente a avanzar con más orden y compartirlo con su equipo. Vamos luego a identificar la salida del modelo. Aquí hay que ser muy precisos y exactos lo que queremos. En este caso, digamos, es un ejemplo de básicamente la respuesta que yo quiero que el agente IA dé en ese momento de la implementación de la prueba de concepto. Hay una primera parte que básicamente va a ser respaldada por la respuesta o inferencia de un primer agente de IA que ha sido prompteado de esta manera. Como personal shopper o asistente, quiero que seas amigable en brindar una intro acerca de las coincidencias de las preferencias personales del usuario con la lista o con la descripción disponible de la lista de artículos. Y otro agente IA que se va a encargar de enlistar ya de manera estructurada esos atributos que vimos en nuestra base de datos de los artículos que corresponden. También hay que tener en cuenta que hay un modelo muy relevante para esto, y es el grado de precisión con respecto a las técnicas para sofisticar su modelo y pues aumentar su grado de precisión. Bueno, en este caso hay tres muy importantes: es prompt engineering, fine tune. Básicamente descubriremos esto en otros videos, lo pueden encontrar también en internet, en otros videos en qué consiste, y también reinforcement human learning. Cada uno de ellos permite al modelo pues incrementar la precisión, reducir el sesgo natural de estos modelos, en brindar información exacta, y también tiene una contraparte, un trade-off. Realmente supone que hay más esfuerzo técnico que necesitas invertir para ello, pero claro, esto se debe dar en el tiempo. Por eso recomiendo empezar con Prompt Engineering para poder empezar con una prueba de concepto, y luego ir progresando con estas para poder hacer más eficiente el modelo incluso. Y hay una compensación muy interesante entre Prompt Engineering y Fine Tune, realmente en términos de costos, pero eso ya lo conversaremos en otro video. Y en el caso del Prompt Engineering, ahí por ejemplo pueden ir probando en este caso la técnica Few Shot Prompting, que te da una serie de ejemplos que le van a ayudar al modelo a ajustar la inferencia o la salida final. Y en este caso he encontrado que en esa prueba de concepto darle más de 4, entre 4 y 8 es suficiente para dar resultados interesantes. Ahora vamos a desglosar un poco más con lo que la tarea que hemos hecho previamente, el tipo de casos de uso de nuestro agente IA, que va a tener prompts de conversión, prompt de compresión y de elección de la acción. En el primero vamos a convertir el user query en un lenguaje SQL. En el segundo va a comprimir metadatos que vienen del esquema de la base de datos, y por lo tanto esto ya nos ayuda, por ejemplo, a visualizar o anticipar que vamos a editar un modelo, por lo tanto, que pueda soportar este volumen importante, incluso en esta prueba de concepto. Entonces necesitamos modelos con una ventana de contexto lo más grande posible, y vamos a ver un poco cómo se toma esa decisión. Y luego también en el último prompt vamos a necesitar que nuestro agente pueda preguntar por los datos del esquema desde una fuente de datos vía API. Entonces, con esto ya desglosado, también hay que tener en cuenta qué tipo de modelo LLM vamos a usar en estas pruebas. Y aquí, hasta la fecha, recomiendo ir probando, experimentando con dos: el open source, la aplicación Grok, te permite acceder a todos los modelos, casi una gran mayoría de modelos importantes que son open source, y bastante económicos, incluso con pruebas gratuitas. Y de manera privada, como a través de las APIs de OpenAI o DeepSeek, ustedes pueden hacer las pruebas. En este caso, DeepSeek en su versión 3 ha demostrado interesantes benchmarks, en este caso de uso específico.
Así que eso vamos a ver, y aquí tengo una tabla que sintetiza mucho la decisión que hay que tomar. Aquí yo comparto el costo por millón de tokens de los modelos que nos interesan para este caso de uso. Así que aquí he comparado GPT-4o Mini, que es relativamente económico y bastante potente. Lo pongo acá porque tiene una ventana de contexto de 128.000, que es uno de los más grandes a la fecha de grabar este video. Y lo comparo con DeepSeek, la versión 3, que es mucho más económico, con un benchmark bastante notable, incluso superior a O-Mini, pero con una ventana de contexto casi a la mitad. Si bien al empezar esta implementación con el cliente, realmente empezamos con el O-Mini, gracias a la ventana de contexto. Pero si ustedes manejan de manera acotada los ejemplos, los registros en la base de datos, entonces no necesitan realmente trabajar con esto, es más que suficiente con el DeepSeek, incluso para poder validar mucha información como la que hemos estado ahorita usando. Y por eso es que yo recomiendo pues trabajar con DeepSeek. Vamos a ver un poco la implementación como tal en el siguiente video. Y por supuesto hay otros modelos, por supuesto, que son más caros, pero el factor de ventana de contexto es lo que va a ayudarles a poder determinar con cuál deben trabajar. Así que con esta información más que suficiente. Continuamos. Finalmente van a definir las métricas de éxito. Aquí yo recomiendo definir en base a las intenciones que yo en este caso de uso tenemos. Tenemos recomendación de producto y calificación y descubrimiento de leads. En cada uno hay que definir los criterios de éxito. Así que en el primer caso, el click-through rate, que ya lo vimos previamente, cómo nos va a servir, el ratio de conversión y un score de relevancia de la recomendación que brinda la gente de guía. Es también muy interesante mapearlo. Y luego también es útil definir los rangos de éxito o de fracaso para decidir si continuamos en la implementación. Y en el caso de éxito significa pues estar listo para producción. Si podemos especificar que si nuestra IA incrementa las recomendaciones en indicador click-through rate a partir de cierto umbral, en este caso superó el 30%, y la conversión también se mejoró de más de 20%, eso es un indicador de que el modelo es altamente valioso, porque hacia sentido económico, incluso desde una prueba de concepto. Entonces, esto es ya es un indicador bastante fiable de que la implementación sí puede seguir una luz verde. También pueden especificar un umbral de fallo que indicaría que este prueba de concepto ya no es viable para producción. Así que, muy bien, con esto en cuenta, podemos continuar. Bien, ahora vamos a revisar porque DeepSeek, y aquí en el link de GitHub, en este repositorio, vamos a encontrar un gráfico con los benchmarks principales que van a medir justamente los modelos frontera líderes como GPT-4 y Sonnet. Pero en el caso de la barra que representa DeepSeek en su última versión, vemos cómo rivaliza, supera prácticamente en todos los benchmarks a estos modelos. Cuando vamos a su página oficial, vemos que es un salto de la noche a la mañana, y es que en su versión 2.5, en la última versión, en cada uno de los benchmarks de lenguaje, código y matemática, este modelo ha logrado notables resultados. Y es que aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Este modelo, como ahorita vemos en su benchmark matemáticas o desarrollo de código, es un modelo que va a brillar en contextos científicos de alta carga cognitiva, de profundidad, de pensamiento básicamente, y que sin embargo, en el caso de uso mucho más ligero, como lo hemos desarrollado y desglosado en la categorización de IA generativa, como hemos encontrado que necesitaremos prompts o tareas de compresión y de conversión, este caso de uso, modelo ha mostrado en esas pruebas de concepto, comparativamente hablando con los otros modelos open source o de GPT-4, ha demostrado que en las inferencias he podido corroborar que brinda ciertos insights útiles que no los brindan los otros modelos, a pesar de tener la misma configuración de prompts. Y esto también es un ejercicio también bastante útil, recomendado, y hay que por supuesto ir probando con diferentes modelos para ver cuánta varianza podrías tener finalmente en las respuestas. Este modelo resulta que es bastante competente y bastante útil, tanto en los tiempos de respuestas como en los resultados del resultado del modelo versus el ideal que buscábamos, y se cubría totalmente nuestras expectativas. Ahora, hay que tener en cuenta que este modelo también tiene limitantes, y que a la fecha de grabar este video, este modelo no tiene capacidades de call function o llamar ciertas funciones, comunicarse con aplicaciones externas a través de APIs. Para ello, este modelo depende de otras aplicaciones. En este caso, como veremos en la implementación, dependerá de Flowise o de N8N para poder apalancarse estas funciones y por hacerlo más robusto. Probablemente hasta la siguiente versión de DeepSeek sí será un modelo que será compatible con estos tipos de llamadas API,
de momento no lo tiene, pero es posible compensarlo. Sin embargo, sigue siendo un modelo bastante recomendado para usar para este caso de uso. Ahora, también hace sentido económico, porque en su documentación, en esta tabla de pricing, como vemos, por ejemplo, te permite elegir entre el modelo chat o el modelo razonador. Y es que el modelo razonador es relativamente más costoso, porque es un modelo que justamente está preparado para estas tareas donde requiere mayor cadena de razonamiento hasta llegar a una inferencia más precisa. Y por supuesto, esto con una consecuencia en los tiempos de respuesta que compromete la experiencia del usuario. Pero para este caso de uso puntual, nosotros hemos visto que nos sirve y es aplicable solamente el modelo chat, porque es un comportamiento bastante similar a lo que ya venimos teniendo con la familia de OpenAI. Básicamente, el modelo recibe un input y como resultado, la inferencia viene sin mayor dedicación de cadena de pensamiento y casi de manera relativamente instantánea. Así que este modelo es bastante útil en términos de también con estas métricas. Y hay que también tomar apuntes sobre los otros atributos, como vemos la ventana de contexto, de entrada, salida y el precio por millón de tokens, que como vemos aquí tachados, hay precios que parece ser que debido a la salida de este modelo nos están dando con un descuento que no sabemos hasta por cuánto tiempo, no sabemos si será de perenne, pero lo que sí sabemos es que este precio por millón de tokens en los tiempos de salida, de entrada, con caché o sin caché, son competitivos, rivalizan por mucho incluso en términos económicos a lo que nos traía el modelo más competitivo y económico de la familia OpenAI, que es el modelo O Mini. Así que por todo esto, DeepSeek sí es un modelo bastante compatible para este caso de uso. Excelente, YaMaker. Hasta aquí ha sido el video. En el próximo te enseñaré cómo implementar este marco, así que no te lo pierdas. Si te gustó el video, déjame un like y tus dudas en los comentarios que te responderemos. Apóyanos suscribiéndote al canal para traerte más videos sobre cómo construir y escalar soluciones modernas con IA.